Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como es habitual, cada semana hago este directo en el cual hoy hablaremos de psicosomática clínica y transgeneracional. Haré un directo en el cual haré un consultorio como hacemos habitualmente. Entonces, mientras se va sumando la gente a este directo, este día de calor aquí en España, un día de calor bastante intenso, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de comenzar. Noemí, ¿qué tal? Teodora, Daira, bueno, estamos sumando a personas a este directo que recién, como decía, acaba de comenzar. Recordarles a las personas que solamente queda una plaza. El otro día no quedaban más plazas, pero hay una persona que se dio de baja en el Camino de Santiago Iniciático que realizaremos con Miguel Valls del 4 al 11 de septiembre. Así que aquellas personas que quieran participar, me mandan un mensaje por privado, y también estamos abriendo las inscripciones para hacer la formación de Practitioner Coach en programación neurolingüística aquí en Galicia. Bien, bueno, como dije, vamos a hacer hoy un directo es un directo que haré un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Mucha gente todavía estará en la playa aquí en España, allá en Latinoamérica estarán con frío, mientras que aquí estamos con un calor insoportable. Gracias a todos y a todas también que participaron y me mandaron muchos mensajes relacionados a mi salto en paracaídas. Y hablando de eso, antes de empezar este directo, me gustaría leer esto. Es una anécdota que cuentan de que Charles Plum es un veterano de guerra norteamericano que era piloto en la Marina estadounidense, y durante uno de sus vuelos su avión fue abatido, pudo abrir su paracaídas y fue capturado por el enemigo. Fue encarcelado como prisionero de guerra durante 6 años, desde 1967 hasta 1973, en el cual fue liberado. Y unos años después se dedicó a hacer charlas y trabajar de consultor, enseñando lo que había aprendido en su cautiverio, de cómo eso que había aprendido se podía aplicar a la vida cotidiana. Un día, mientras estaba comiendo, cuenta la historia, en un restaurante se le acercó una persona y le preguntó si era Charles Plum, el famoso prisionero de guerra, y contestó que efectivamente, y le preguntó al hombre de dónde le conocía, y el hombre respondió: trabajaba en la Marina, yo fui quien le preparó su paracaídas. Dicen que Charles Plum estaba muy sorprendido y emocionado y demostró una enorme gratitud hacia aquel desconocido. Le dijo: estoy vivo gracias a usted. Los pilotos nunca nos preocupamos por saber quién nos prepara el paracaídas, y sin embargo es una función vital. Entonces la pregunta es: ¿a ti quién te prepara ese paracaídas? En tu vida personal y profesional, aunque no seamos conscientes de ello, tenemos un montón de paracaídas, quizás algunas sean un contrato bien redactado, o el apoyo moral de tus familiares, o tu pareja que te apoya en sus proyectos, o quizás sean otras cosas que te facilitan tu vida y te hacen alcanzar tus logros. Entonces la idea es que nos podamos parar un momento a pensar quién son aquellas personas de mi entorno que preparan nuestro paracaídas, y es posible que haya algo fundamental para ti que no le estés dando la importancia que se merece. Por lo tanto, esta historia de Charles Plum es muy importante. Este cuento, esta historia es muy importante para tomar conciencia de cuáles son esas personas que tenemos en nuestra vida que nos preparan diariamente nuestro paracaídas para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos. Hoy vamos a hacer un directo, como digo, de psicosomática clínica. Quedará grabado. Muchas personas me preguntaron si quedaba grabado. Les digo que sí. Después me llegan los mensajes. Así que primero intentaré responder las preguntas que me hicieron a través de la cuenta de Instagram. Siempre digo que para cualquier dolencia que puedas tener, es importante que visites a un médico que vea tu dolencia, y si eventualmente no tienes respuesta de lo que es la medicina convencional, nosotros en la psicosomática clínica y transgeneracional analizamos las sintomatologías desde otra perspectiva totalmente diferente y buscamos una causa emocional. Así que si durante mucho tiempo has estado buscando cuál es el motivo o la causa de tu síntoma físico, psíquico, comportamental,
y no lo has encontrado a través de la medicina convencional, nosotros podemos darte una pista. Hoy me gustaría comenzar con una consulta que me hicieron en uno de los directos que hice de la generalidad de los huesos, que el usuario Cuaderno de Campo me lo hizo en el canal de YouTube, en el cual me preguntaba, cuando hablaba de la generalidad de los huesos, me preguntaba sobre los hormigueos o las parestesias de brazos y muñecas. Aquí siempre dentro de la psicosomática clínica tenemos que unir dos cosas. Por un lado es el hormigueo y qué significa el hormigueo dentro de la psicosomática clínica, y por otro lado qué significa un conflicto en los brazos o en las muñecas. En el caso de los hormigueos tienen que ver principalmente con un conflicto de separación y de contacto, es decir, también nos hablan de desvalorización. Ya he comentado en muchas ocasiones que las enfermedades o las sintomatologías relacionadas a los huesos, a los tendones y a los músculos están relacionadas con una desvalorización. ¿Qué es una desvalorización? Son resultados que no obtengo satisfactorios para mí, es decir, yo tengo unos resultados que quiero alcanzar en cualquier actividad de mi vida y no consigo los resultados que quiero, y esto me lleva a una incoherencia emocional entre que pienso que quiero alcanzar eso, siento que quiero alcanzarlo, pero no lo alcanzo, y por lo tanto se produce una desvalorización. En el caso del hormigueo también hablamos de básicamente sentimientos adormecidos. Podríamos estar hablando de historias del transgeneracional, cosas que eventualmente dentro del clan es mejor no recordar, no sentir. Y el sentido biológico que tiene este hormigueo, esta paréntesis es el de no mover ese órgano afectado. Cuando hay una parte adormecida que nosotros tenemos, en lugar, habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando se adormece la pierna, le solemos pegar a la pierna, ¿no? Para que se despierte. Esto es algo que no deberíamos hacer, porque si nosotros golpeamos el lugar, lo que estamos haciendo es reafirmando ese programa que está en nuestro inconsciente, ese programa biológico que puede estar en nuestro inconsciente. Entonces, lo mejor cuando se te adormece alguna parte de tu cuerpo es acariciarla o eventualmente darle calor. Esta persona nos habla de brazos y muñecas. En la psicosomática clínica muchas veces tenemos que ver estas dos situaciones, por un lado el hormigueo y por otro lado el significado de los brazos y de las muñecas. Es decir, en este caso se habla de un adormecimiento, paréntesis, que es lo que acabo de comentar, y en el caso de los brazos hablamos de conflicto en el trabajo. Ya sabemos que principalmente, no digo que sean todos los resentires, principalmente los conflictos que tenemos en el brazo están relacionados con un trabajo que puede ser mi propio trabajo, o un trabajo que yo estoy haciendo en mi casa, o puede ser un trabajo real o simbólico. Y hablamos, el trabajo muchas veces también tiene relación con el padre y con lo que nosotros podemos abarcar con nuestros brazos. Siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que hace, qué función tiene ese órgano en mi vida, en mi cuerpo, perdón, y las cosas que yo hago con ese órgano. Veo, oigo, huelo, hablo, trago, vivo, respiro, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de lo que abarcamos en las personas diestras, cuando el conflicto, aquí tenemos que tomar en cuenta la lateralidad, es decir, cuando estamos hablando de una persona diestra que tiene un problema en su brazo diestro, acá vemos de un conflicto tal vez de dejar partir a personas que amo, puede ser un hijo, una pareja o cualquier cosa. Entonces, si hacemos ambas lecturas a este Cuadernos de Campo, usuario que hacía la pregunta en YouTube, tenemos que hacer estas dos lecturas. Por lo tanto, aquí podríamos estar hablando de una memoria transgeneracional que tú has podido heredar y que eventualmente no se quiere o no se puede despertar o no queremos volver a sentirla. Aquí, evidentemente, cuando hay una sintomatología negativa, estamos hablando de un drama que supera los umbrales de tolerancia propios nuestros o de un ancestro. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Como digo, esa historia del transgeneracional que yo puedo estar heredando, de no tener que despertar una experiencia o volver a sentir un drama relacionado con ver partir a alguien, tal vez mi padre,
que se tuvo que, es decir, por ejemplo, puedo tener la memoria de un abuelo que tuvo que ver partir a su padre, o que tuvo que emigrar, o que murió, o que tuvo que ir a trabajar a otro país, o lo que fuera. Entonces esta memoria la tienes que investigar, porque estas pueden ser algunas pistas. Si fuera en el brazo izquierdo para esa persona diestra, sería querer protegerme de agresiones y sería el querer tratar de mantener a alguien a distancia. Si fuera una persona zurda, la historia sería al revés. Lo primero que dije sería, si el problema es en el brazo izquierdo, de ver partir a alguien o problemas relacionados con el padre. Y si la persona zurda experimenta problemas en su brazo derecho, aquí estaríamos hablando de mantener esa distancia o querer apartar a alguien o defenderse de las agresiones. En el caso de las muñecas, esta persona también preguntaba sobre las muñecas. También hablamos de una desvalorización en las muñecas, curiosamente, como lo relacionado al tema de los huesos. Hemos dicho que la desvalorización es cuando no obtengo los resultados. A medida que nos vamos acercando a nuestros dedos, aquí estamos hablando de un trabajo con precisión, algo que yo tengo que trabajar con mucha precisión, no es algo que cargo y que llevo, que arrastro, sino que estamos hablando de algo que escribo, de un trabajo muy preciso. Y aquí, en este caso, de un problema con las muñecas podría estar relacionado con el resentir de que no quiero cargar con esta responsabilidad en mi trabajo. Hace un tiempo vino una persona en una consulta que tenía problemas de quistes en la muñeca, y aquí podríamos estar hablando de negarnos a la realidad. Bien, las quistes en la muñeca sería un resentir de negarnos a la realidad. Recordamos que siempre tenemos que preguntarnos desde cuándo estoy teniendo esta sintomatología, porque a partir de ahí tenemos que ir a buscar el psicoshock programante que me ha llevado a manifestar este síntoma. Bien, así que respondido esto, también Nora nos preguntaba sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama ya he hablado bastante en los directos del conflicto del cáncer de mama. Aquí también, una vez más, tenemos que estar hablando de la lateralidad. Es decir, no es lo mismo un cáncer de mama para una persona diestra, dependiendo de la mama en la cual sea, que para una persona zurda. Para las mujeres diestras, si el problema, el cáncer es en la mama. Si la mujer es diestra, no sé cómo se me ve allí, aquí está mi diestra, pero si el problema es en la mama izquierda, este problema está relacionado con los hijos reales o simbólicos, es decir, con mi hijo realmente, o con una persona que yo considere mi hijo, o con mi mascota que yo la considero mi hijo, o con mi negocio que yo lo considero mi hijo, o con un proyecto que yo considero mi hijo. Por lo tanto, estamos hablando de algún conflicto que ha superado mis umbrales de tolerancia relacionado a los hijos reales o simbólicos. Si la persona es diestra y el cáncer de mama es en la derecha, aquí estaríamos hablando de un conflicto con los colaterales, es decir, hay una situación en mi vida que ha superado mis umbrales de tolerancia relacionada con mi pareja, mis hermanos o eventualmente también inclusive padres. Para las mujeres zurdas sería al revés, es decir, una mujer zurda que tiene un conflicto en la mama derecha estaría relacionado con los hijos reales o simbólicos, y en la mama izquierda tendría que estar relacionado con las colaterales. En la consulta atendí varias personas o varias mujeres que tenían quistes en las mamas. Recordemos que el tamaño del quiste, un posible tumor que podría está relacionado, también nos puede dar una pista de desde cuándo empezó el conflicto. Por ejemplo, un quiste de 2 centímetros, podríamos estar buscando un psicoshock que está originado hace 2 años atrás, y el quiste tiene 4 centímetros, 4 años, y así sucesivamente. Por lo tanto, un quiste en una mama o un tumor en cualquier parte de nuestro cuerpo, el tamaño de ese quiste o de su tumor nos puede estar dando una idea de dónde se originó, desde cuándo se originó. Una de las personas que vino con unos quistes en su mama izquierda siendo diestra, tenía un problema con su hijo, que no lo había evidentemente tomado conciencia de este aspecto, que era con su hijo porque
su hijo había hecho compras de videojuegos, siendo él muy pequeñito, le había robado la tarjeta de crédito a su madre y había hecho compras con la tarjeta de crédito. Su madre, desesperada, tratando de ver quién había hecho esas compras, habló con Mastercard, bueno, un montón de historias, y al final llegaron a la conclusión, evidentemente, que había sido su hijo, y su hijo le responde que había hecho las compras para jugar porque sus padres no estaban. Esto a nivel emocional a la madre le rompió, bueno, le generó un estrés y una sobrecarga de estrés que al final, como sabemos de la psicosomática clínica, nuestro cuerpo nos habla. Todas aquellas cosas que nosotros no somos capaces de verbalizar en nuestra vida, nuestras impotencias, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones, nuestros miedos, se terminan anclando en nuestro cuerpo. También atendí un cáncer de mama, que fue muy curioso porque la persona estaba afectada en sus dos mamas, tanto diestra como izquierda, siendo una persona diestra, y esta persona le pregunto primero le hablé de cuál era el significado psicosomático del cáncer de mama, tanto de diestra como izquierda, y me dijo que no tenía ningún problema de ningún tipo, con sus hijos fenomenales, con su marido fenomenal, con sus padres, pero le pregunté desde cuándo, y curiosamente me dice que desde que su hermana le habían diagnosticado un cáncer de mama. Esto lo que está haciendo en este caso es una incorporación emocional. ¿Qué es una incorporación emocional? Aquí aparece uno de los libros de psicosomática clínica, teoría de la psicosomática clínica, la incorporación emocional, del doctor Salomón Selam. La incorporación emocional es cuando yo me encuentro al lado de una persona a la cual quiero mucho, en este caso era una hermana a la cual ella quería mucho, y lo que intento hacer inconscientemente es tratar de aliviar el dolor de esa persona haciendo una incorporación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Absorbo la energía de esa persona, de ese familiar, de ese hijo, de ese hermano, de ese padre, y termino psicomatizando yo el conflicto que tiene esa persona. Es como una necesidad que tiene la persona de aliviar ese dolor. Por eso dice este libro, amar hasta caer enfermo, la incorporación emocional. La incorporación emocional se da mucho en los niños, también en los niños menores de 10 años. Cualquier conflicto que experimente o sintomatología que experimente tu hijo, cuando no encuentras una causa y no resuelves esta causa, yo te diría que vayas a los posibles conflictos emocionales que estás viviendo tú como madre, o la madre en este caso, y que están relacionadas con esa sintomatología. Ya sabemos que cualquier síntoma físico, psíquico, comportamental nos está dando una idea de cuál es el conflicto emocional que ha vivido la persona, o que ha heredado, o que ha vivido su madre durante el proyecto sentido gestacional. Bien, seguimos más con las consultas que me hicieron a través de Instagram. Agatak Martin, me gustan los usuarios que se ponen. Me pregunta, esta pregunta ya la había respondido en otras ocasiones, es cómo, me dice, de cómo hacer para dejar de repetir patrones familiares. Bien. Recordemos que durante el proceso terapéutico existen 3 puntos. El primero es la toma de conocimiento, el segundo es la toma de conciencia, y por último es la toma de conciencia liberadora. La toma de conciencia liberadora es algo que es un poco más complejo, más difícil de hacer, porque en la toma de conciencia liberadora es la cual yo me permito traer ese programa o ese patrón, identificarlo, traerlo a mi conciencia y soltarlo. Muchas veces es difícil porque esos patrones son evidentemente inconscientes y corresponden o responden a las fidelidades familiares inconscientes. Es decir, cuanto más repito este patrón, más pertenezco a este clan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero es tener conocimiento que estás repitiendo un patrón. Luego tienes que tener conocimiento de cuál es el patrón que estás repitiendo. Estoy repitiendo el patrón de las parejas de todas las mujeres de mi clan que han sido maltratadas, estoy repitiendo un patrón con el dinero, estoy repitiendo un patrón del carácter, estoy repitiendo un patrón del territorio, no sé. ¿Cuál es el patrón que estás repitiendo? Identificar ese patrón. Una vez que lo tenemos identificado, tendríamos que analizar un análisis o realizar un análisis del árbol genealógico para saber de quién concretamente estoy repitiendo ese patrón inconsciente. Lo estoy repitiendo de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mi tío, de mi tía, etcétera, etcétera. Recordemos que los patrones de conductas, cualquier sintomatología, comportamientos, una enfermedad, se pueden repetir hasta 4 generaciones. Una vez que nosotros
tomamos conciencia de quién es el que estoy repitiendo, cuál es el patrón que estoy repitiendo y de quién lo estoy repitiendo dentro de mi árbol genealógico, aquí es cuando tenemos que empezar a actuar conscientemente y empezar a hacer la terapéutica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la terapéutica? La terapéutica consiste evidentemente en romper ese vínculo inconsciente que me está ligando a ese ancestro particular para hacerme perteneciente a esta familia. Las técnicas que utilizamos, principalmente yo en mi caso utilizo técnicas de programación neurolingüística que nos permiten romper con esos patrones inconscientes. A veces no solamente no nos basta con tomar conciencia, es decir, una vez que nosotros tomamos conciencia es cuando podemos empezar a actuar, a darle luz a esas acciones, ¿no? Y empezar a realizarlas conscientemente y responder en contra de ese patrón. Ahora, la última consulta que tuve a la tarde, una persona que viene a tratar temas de pareja y curiosamente no está actuando en coherencia emocional, es decir, quiere traer un tipo de persona a su vida de pareja, sin embargo, apunta a otro lado. Es decir, si tú quieres traer una determinada vibración a tu vida, una determinada pareja, unas determinadas circunstancias a tu vida, tienes que ser coherente emocionalmente. Si yo quiero ir hacia Madrid, no voy a tomar la salida hacia Coruña. Entonces, es importante utilizar esa coherencia emocional en nuestra vida que nos lleva a alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos. Y lo que hay que hacer es tomar conciencia de que yo estoy teniendo ese patrón a nivel inconsciente y actuar en contra de ese patrón. Voy a tener muchas resistencias inconscientemente porque esos comportamientos están arraigados y me hacen pertenecer, como decía el clan, y son esas fidelidades familiares inconscientes. Muchas veces no es una tarea fácil porque esas fidelidades familiares inconscientes lo sé por todas las personas que vienen aquí en la consulta y por mi experiencia propia de que nos hacen pertenecer al clan. Por lo tanto, Agatha Martin, es importante que tomes conciencia de que estás repitiendo un patrón, qué patrón estás repitiendo, de quién lo estás repitiendo y luego actuar en contra de ese patrón y poder realizar una terapéutica. Noelia me pregunta sobre quedarse embarazada. Esto también tengo alguna experiencia porque me dice que lo están intentando con su pareja hace mucho tiempo y no están pudiendo quedar a pesar de que sus análisis le dan que está todo ok. Como dije, aquí tengo bastante experiencia porque he trabajado con muchas mujeres que han venido a la consulta, que quieren quedar embarazadas y que no están pudiendo. Una vez más, aquí lo que tenemos que hacer es un análisis del árbol genealógico, estudiar, porque aquí hay una creencia limitante con respecto a tener hijos. Es decir, si analizamos tu árbol genealógico, Noelia, muy probablemente encontremos que tú seas doble. Ser doble significa que yo llevo una programación inconsciente de una abuela, de una bisabuela, de una tía abuela, de una tía o de alguien, de algún ancestro, que me dice esa creencia que tener hijos puede ser mortal para mí, que tener hijos puede ser muy doloroso porque los puedo perder, o tener hijos no me permitirá vivir mi propia vida. Esto, como digo, puede ser una abuela, una bisabuela, una abuela que se murió dando a luz, una abuela o bisabuela que se le murió el niño o la niña a los pocos días o a los pocos meses de nacer y fue muy doloroso para ella, superó los umbrales de tolerancia y este duelo bloqueado puede ser transmitido de generación en generación y tú lo estás heredando, o eventualmente puede ser una abuela o bisabuela que tuvo, no sé, 7, 8, 10, 14 hijos como han venido en alguna oportunidad aquí en la consulta, y eventualmente en tu psiquismo hay una creencia en tu software que te dice que tener hijos, como te decía anteriormente, puede ser muy doloroso porque los puedes perder. Puede ser contraproducente porque no puedes vivir tu propia vida, no puedes salir porque vas a estar dependiendo de esos 10, 14 o los hijos que sea, o eventualmente que puede ser mortal para ti porque estás llevando una memoria de una abuela o bisabuela que ha fallecido en el parto. Bien, me estaban haciendo algunas preguntas, como dije en otras cosas. Aquí me dice
Isa me dice, esa incorporación emocional podría darse aunque la persona que se quiera ya no esté viva. Todo es posible, como dice el doctor Salomón Selam, todo es posible. Puede haber una memoria activa en tu inconsciente que lo esté viviendo como real. Es decir, recordemos que nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan fuera de nosotros de las cosas que pasan dentro. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, esa persona se fue, yo no he hecho el duelo, no he transitado ese duelo y básicamente ese duelo queda bloqueado en mí, para mi inconsciente yo voy a estar viviendo esa experiencia como si fuera real aquí y ahora. Y mi cuerpo estará reaccionando, tratando de dar una respuesta satisfactoria para esa experiencia que yo vivo aquí ahora, a pesar de que para mi consciente ha sido en el pasado, pero sin embargo para el inconsciente, el presente, el pasado y el futuro están en un mismo punto y se están dando aquí en este momento. El inconsciente no distingue entre presente, pasado y futuro, mientras que el consciente sí. Por lo tanto, esa incorporación emocional tendríamos que hacer una investigación un poco más profunda, respondiendo a tu consulta, Isa Machado, desde cuándo te pasa, ver qué tipo de sintomatología tienes, si la persona que falleció es un pariente tuyo, ver si tal vez no es una incorporación emocional, sino que estás repitiendo ese patrón, es decir, estás heredando ese conflicto y tú lo estás repitiendo. Entonces tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero podría ser una incorporación emocional o estar repitiendo el patrón. Vamos a ir a otra ronda de preguntas. También me preguntaban por allí, que lo he perdido, creo que lo vi por ahí, el tema de la sinusitis. La sinusitis, como dije, tenemos que vernos el tema del órgano que hace, ¿no? La nariz está relacionada a lo que huelo, a lo que olfateo, la posibilidad, es decir, tenemos que llevarlo a un sentido biológico. Nosotros como animales biológicos continuamente, igual que los perros, ¿no? Huelen el sexo del otro animal. Por lo tanto, la nariz está relacionada con que hay algo, una situación que está superando mis umbrales de tolerancia, que me está oliendo mal, y entonces trato de no olerla, es decir, mi inconsciente me está dando una solución momentánea satisfactoria, porque pienso que no estoy oliendo algo que me gusta, siento que no huelo algo que me gusta, sin embargo, lo estoy oliendo, y entonces aquí mi inconsciente me va a provocar una sinusitis. También, como digo, está relacionada, no sé qué persona me preguntaba por ahí, puede estar relacionada a aspectos sexuales. Tienes que revisar también, indagar un poco dentro de lo que es la propia psicosomática, ver ese conflicto, ¿no? Exactamente cuál es el conflicto, desde cuándo lo tengo, y estudiar si el conflicto viene de mi edad cronológica, del proyecto sentido gestacional, del transgeneracional, de mi etapa estructural de los 0 a los 7 años, o eventualmente de una posible incorporación emocional. Carla Sony, ¿qué tal Carla Sony? ¿Cómo estamos? Los vértigos de larga duración. Los vértigos están relacionados a pérdida de referencias. El vértigo es querer controlar una situación, igual que los mareos, ¿no? Yo quiero controlar una situación, todo se tambalea en mi vida, tengo vértigo, me mareo y me caigo. Son personas que necesitan un control de la situación y no están pudiendo controlar la situación, y por lo tanto les vienen los vértigos y los mareos, y eventualmente también, como dije, es una pérdida de referencias. ¿Qué es una pérdida de referencias? Yo qué sé, puede irse una pareja que para ti es un referente, un profesor que para ti es un referente. Atendí a una mujer que tenía vértigos porque trabajaba en un colegio y el director de ese colegio se le fue y para ella era un referente. Comenzó sus vértigos y no podía caminar una calle, una cuadra, porque los vértigos le podían, y eventualmente cuando tomó conciencia de esto hizo un duelo de la pérdida de esa persona, de ese director, y curiosamente sus vértigos se le desaparecieron. Tenemos que preguntarnos una vez más desde cuándo tengo esos vértigos, y el vértigo puede ser ese faro, esa pérdida de referencia en mi vida, que puede ser una persona, puede ser un trabajo, algo que he perdido. Recordemos que cada sintomatología, es decir, podemos vivir una misma experiencia, dos personas diferentes, pero esa misma experiencia puede ser interpretada según la estructura de referencia de cada persona. ¿Qué es la estructura de referencia? Es mi software, mis valores, mi educación, como digo siempre, mi cultura, mis experiencias, mis creencias.
ese software que yo tengo me hará evaluar esa experiencia de una manera o de otra. ¿Qué es lo que significa esto? Que eventualmente una misma experiencia puede ser psicomatizada por las dos personas de una manera totalmente diferente. Es decir, una persona que se va de mi vida, que es un referente, yo puedo desarrollar un vértigo, o para otra persona puede desarrollar un problema de piel, porque estamos hablando de contacto, contacto o separación. ¿Qué más? Luisa me dice: un placer volver a escucharte, gracias, desde Bilbao. Luisa, también hablaban algo que perdí por ahí, de asma. También tengo un directo que hablé de las enfermedades pulmonares, te lo recomiendo a la persona que preguntaba sobre los asmas. Esta es la última que voy a responder. Los asmas, estamos hablando de un conflicto de territorio, respiración. Las enfermedades pulmonares tienen que ver con un conflicto de territorio, la capacidad que yo tengo para respirar mi vida, el espacio, si yo no tengo espacio para poder respirar, no sé, puede ser un trabajo que me agobia, una familia que me está sofocando o que me está presionando, no me dejan vivir dentro de mi territorio. Es la capacidad para poder respirar, pero tienen que hablar, igual que la neumonía es un conflicto de territorio. Muchas de las personas ya sabemos que han fallecido de COVID han fallecido por neumonía, que es un conflicto de territorio, o miedo a la muerte, en este caso la neumonía también. Así que bueno, a ver si hay una más. Creo que aquí hay una que me están preguntando aquí, a ver si la puedo observar para dejar repetrar. Problemas en los ojos, pérdida de visión. Vale, bien, aquí desarrollo infantil, digo. Vale, una vez más, con los ojos, ¿qué hacemos? Con los ojos lo que estamos haciendo, básicamente, es poder ver, para lo cual te tienes que preguntar, en este caso, recordemos que en las dos puntas, ¿qué significa? Si tengo una afección en los ojos, porque también me han preguntado por cataratas, tengo una afección en los ojos, primero desde cuándo la tengo, una vez más, y después preguntarme qué cosas en ese desde cuándo no quiero ver, están sucediendo y no quiero ver, o qué cosas quiero ver y no estoy pudiendo ver, ¿vale? Es decir, situaciones en mi vida que estoy viendo en mi día a día, esto me está generando un estrés muy importante, y lo que hacemos es tratar de, al no estar en coherencia emocional, pienso que no quiero ver esta situación, siento que no quiero ver esta situación, y entonces la estoy viendo, y entonces mi inconsciente me va a mandar una solución correctiva para no ver esta situación. Cosas que quiero ver que mi hijo o mi hija estudien cuando no están estudiando. Pienso que quiero verlos, siento que no quiero verlos, pero no los estoy viendo estudiar. Puedo tener una afección en los ojos. Recordemos que cada persona, desde esa estructura de referencia que he explicado anteriormente, lo puede psicomatizar de 1000 maneras. Así que en este directo de hoy hemos hablado del cáncer de mama, hemos hablado de los programas de cómo romper patrones familiares, hemos hablado, por si lo quieren volver para aquellos que han llegado tarde, hemos hablado, ¿qué más? De quedar embarazada, y el problema de los hormigueos o las parentesias de brazo y de muñeca. Obviedad, ¿por qué se engorda? Me llamo Oscar. Oscar, ¿por qué se engorda? La última. ¿Por qué se engorda? Bueno, la obesidad y el sobrepeso es multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Hay, primero, curiosamente, la cantidad de kilos que puedas tener te puede dar una idea, al igual que mencioné el tema de los quistes, te puede dar una idea desde cuándo se origina este conflicto. Es decir, la grasa en mi cuerpo puede ser una reserva, que puede ser problemas de dinero. La grasa en mi cuerpo es protección, que pude haber tenido problemas de bullying en el colegio, problemas de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces la obesidad y sobrepeso, lo he hablado también en muchos directos, tiene que ver con, es multifactorial, puede venir de varios factores, pero principalmente tienen que ver con algo muy puntual, que es el síndrome de abandono. Es decir, yo me siento abandonado o solo frente a una determinada situación en mi vida. Esta situación, Oscar, en la cual tú te sientes solo frente al peligro, es la sensación. Tú puedes estar rodeado de personas, pero tú tienes esta sensación
de que te sientes solo para afrontar esta situación. ¿Qué hará tu cuerpo como un mecanismo de defensa? Se intentará hinchar porque es biológico, es decir, para poder defenderme, pues, si me siento solo frente al peligro, para defenderme de posibles depredadores, un compañero de trabajo, un jefe que me hostiga, mi pareja que me maltrata, mis padres, etcétera, etcétera. Tu cuerpo se va a engordar o mantener esa capa de grasa, como puede ser, como te decía, otros resentires como la reserva. Pero principalmente aquí hablamos de esta sensación o síndrome de abandono. Así que revisa, Oscar, en qué situación de tu vida te estás sintiendo solo, que la estás afrontando solo, y a partir de ahí buscar, o si ha sido desde siempre, ya tendríamos que ir a que el conflicto no te pertenece a ti, sino que le pertenece a tu madre, o lo estás heredando del transgeneracional. También la obesidad y sobrepeso pueden estar relacionadas al síndrome del yaciente. No me voy a detener ahora, tal vez haré algún directo en algún momento repetir lo que es el síndrome del yaciente, pero estoy sustituyendo a un aborto que tuvo mi madre antes y al final tengo que estar comiendo por 2. ¿Qué tal, Mercaba? Gracias por tus aportes, me dice. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos y a todas los que han estado en este directo, en este consultorio mensual de psicosomática clínica y transgeneracional. Quedará grabado como siempre. Recordarles que ya empezamos las inscripciones para hacer la formación de Practitioner Coach en programación neurolingüística, que comenzaremos en octubre, a finales de octubre, aquí en Galicia. Cualquier duda o cualquier consulta, los estoy leyendo en mi canal de YouTube, en Spotify, si quieres escucharlo desde la playa cómodamente, o en mis directos en mi perfil de Instagram. Un fuerte abrazo para todos y paz profunda. Chau, chau.